Para entender la democracia, primero tenemos que saber su significado. La democracia es el mecanismo para alcanzar decisiones políticas en las cuales unos individuos adquieren el poder para decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo. Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Las raíces de la democracia moderna. La raíz griega en el siglo VI a.C., Atenas tenía un régimen político donde el gobierno se encontraba en manos de todos los ciudadanos. Estos se reunían en la Asamblea Popular para decidir por ellos mismos los asuntos políticos sin necesidad de delegar en representantes. Las diferencias con la democracia actual. Una diferencia elemental es el tamaño de las comunidades, las sociedades compactas, la democracia directa y la forma de vida. Semejanzas con la democracia actual. En la democracia ateniense encontramos los elementos básicos que son la argumentación racional, la ciudadanía y participación y la educación cívica. La raíz republicana. Este tiene como idea de que el poder del gobernante solo es justificable cuando persigue el bien común y puede encontrar, por lo tanto, con el gobierno de todos los súbditos. Este tiene dos ideas básicas, que son el gobierno mixto y la virtud pública. Las raíces liberales. Las primeras democracias modernas surgen en el siglo XIX en estrecha relación con el liberalismo, en concreto con el constitucionalismo. Se pretendía liberar al individuo con la idea de una igualdad política con los ciudadanos. La evolución de los modelos democráticos. Modelos clásicos de la democracia. Democracia protectora y democracia desarrollista. La democracia en la democracia protectora es el mecanismo de protección frente a los gobernantes, y en la democracia desarrollista es la forma de vida necesaria para el desarrollo de las personas. El ser humano en la democracia protectora se entiende como un ser egoísta racional, solo capaz de perseguir sus propios intereses, y en la democracia desarrollista se concibe como un ser capaz de desarrollar sus capacidades y ejercerlas de acuerdo con los demás. La política dentro de la democracia protectora es una expresión libre y efectiva de los deseos de los votantes. Solo se tiene en cuenta el equilibrio entre intereses particulares. Y dentro de la democracia desarrollista es el medio para la mejora de la propia sociedad. Busca un interés común. El Estado en la democracia protectora es el marco que permite a cada uno seguir sus propios intereses, y en la democracia desarrollista es el compromiso del Estado en la promoción de los derechos individuales. Por último, la sociedad civil en la democracia protectora es políticamente autónoma, en una economía del mercado competitiva, y en la democracia desarrollista es políticamente autónoma con lazos de solidaridad intrínseca. Modelos actuales de democracia. Los modelos actuales de democracia se dividen en democracia elitista y democracia participativa. La democracia en la democracia etilista es el método para la selección de élites políticas cualificadas, y en la democracia participativa es una sociedad participativa. El gobierno en la democracia etilista es un gobierno parlamentario con ejecutivo fuerte, y en la democracia participativa es la participación activa de los ciudadanos en la regulación de todas las instituciones claves de la sociedad. Los partidos políticos en la democracia etilista son la competencia entre élites y partidos políticos rivales, y en la democracia participativa son los partidos políticos democráticos y vinculados a programas políticos. La administración en la democracia etilista es la administración independiente de la política y bien formada, y en la democracia participativa es el control de la actividad administrativa por parte de los ciudadanos. La sociedad civil en una democracia etilista es la intervención mínima del Estado en la sociedad civil y en la vida privada, y en la democracia participativa es la participación del Estado en la efectiva realización
de los derechos sociales, económicos y ecológicos. La práctica democrática. Las características fundamentales de los sistemas democráticos. El primer punto son las garantías de los derechos humanos. Ningún Estado puede llamarse democrático si sus leyes y su funcionamiento no protegen los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, etc. Separación de poderes. Ningún Estado puede llamarse democrático si el poder ejecutivo o gobierno, el poder legislativo o parlamento y el poder judicial, compuesto por jueces y magistrados, no son entre sí independientes. Soberanía popular. En una democracia, el origen de todo poder está en el pueblo. Los ciudadanos expresan su voluntad mediante el voto. El último punto es el pluralismo. Si no hay pluralismo de partidos, si no existe la posibilidad de difundir cualquier modo de pensar que sea respetuoso con los demás, no existe una verdadera democracia. La obra de Jean-Jacques Rousseau es una de las que ha dado lugar a interpretaciones más diversas a lo largo de la historia de la filosofía. Convencido de que la educación es necesaria para mantener a los individuos en su bondad natural y para restituírsela, escribió su célebre obra Emilio o de la educación, pero envió a un orfanato a los 5 hijos que tenía y más tarde se arrepintió de su conducta. Algunas de sus obras más destacables son el discurso sobre las ciencias y las artes, el discurso sobre el origen de la desigualdad, la nueva Eloísa, Emilio, el contrato social y las confesiones.